A las 7:46 de la tarde del sábado 4 de junio de 2022, el teléfono de doña Pilar Esteban, una mujer reservada, fuerte, exfiscal retirada de Valencia, vibró una sola vez. Era un mensaje de audio de su hija. No te preocupes, mamá. Estoy con una amiga. En nada vuelvo. Fue el último registro de Lía Gabriela Esteban Romero, una joven de 21 años que, hasta ese día, parecía tener el mundo por delante. Lo que vino después fue un silencio brutal, un silencio que ninguna madre quiere sentir. Doña Pilar sabía leer entre líneas, y ese «no te preocupes» le sonó como una alarma. Lía había salido esa tarde, según dijo, a celebrar algo pequeño, una merienda informal con una amiga de hace tiempo, llamada Shana del Valle, con quien, según ella, quería reconectar. Nada fuera de lo normal, pero había algo en el tono de su hija que no cuadraba. Un matiz nervioso, una pausa extraña, y luego ese apagón total. Ni una llamada, ni una historia de Instagram, ni un ya llego, como solía hacer siempre. Pilar esperó hasta las 10 de la noche, controlando su respiración como solo una madre que ha pasado por tribunales sabe hacerlo. Luego marcó, una, dos, 5 veces. Teléfono apagado. A las 11:15, activó el protocolo. Fue hasta la comisaría más cercana en Torrent. Exigió que se activara una alerta por desaparición, mostró el mensaje, entregó una fotografía reciente, pero ya conocía bien el sistema. Hasta que no pasaran 24 horas, poco se podía hacer formalmente. Lo que no sabía la policía, pero Pilar sí, es que su hija no desaparecía así porque sí. Lía era puntual, estructurada y, sobre todo, desconfiada. Si decía que volvía en breve, lo hacía. Era una mujer joven, sí, pero de una madurez inusual para su edad. Mientras otros en su entorno aún dormían, Pilar comenzó a buscar por su cuenta. Visitó hospitales de la zona, revisó redes sociales, llamó a amigas de su hija, incluso a contactos antiguos de Lía en el conservatorio donde estudiaba música clásica. Nada. Al amanecer, fue a casa de Shana, esa amiga del reencuentro. Shana dijo que Lía nunca llegó, que hacía meses que no hablaban, que se sorprendía de la pregunta. Fue ahí cuando Pilar sintió un escalofrío. No por la respuesta de Shana, sino por su cara. No transmitía sorpresa, sino algo más frío, contenido, como si ya supiera la pregunta que le iban a hacer. La intuición de una madre no falla, y menos si esa madre ha sido fiscal durante 23 años. Lía era una joven luminosa, pero no ingenua. Sabía cuidarse, sabía desconfiar. Había tenido sus decepciones, como cualquiera, pero jamás habría desaparecido sin decir una palabra. El hecho de que hubiese mencionado a Shana, justo a ella, no era un detalle menor, era una pista. Y en la cabeza de Pilar, todo ya empezaba a formar un patrón. Por la mañana del domingo, mientras los medios aún no se habían enterado, los vecinos del barrio donde vivía la familia Esteban ya compartían la fotografía de Lía en grupos de WhatsApp. Pilar había impreso folletos durante la madrugada. Su hija se convirtió, en cuestión de horas, en una de las jóvenes más buscadas de la comunidad valenciana. Pero a diferencia de otras madres, Pilar no lloraba frente a las cámaras ni clamaba entre sollozos. Ella hacía llamadas, conectaba nombres, reconstruía rutas. En el rostro llevaba el luto anticipado de quien ya teme lo peor, pero se rehúsa a aceptarlo. Por dentro, eso sí, se preguntaba cómo pudo no ver venir esto. ¿Había señales? ¿Había cambios en su hija que pasó por alto? La culpa, esa vieja compañera de las madres, empezaba a rondar su conciencia. Tal vez no escuché lo suficiente. Tal vez me confié porque parecía tenerlo todo bajo control. Y es que Lía, con sus 21 años, era todo lo que Pilar no había podido ser a esa edad. Libre, segura, ambiciosa. Tocaba el violonchelo como si respirara a través de las cuerdas. Soñaba con estudiar en Alemania. Ya tenía la beca preaprobada. Estaba a un paso de irse. Y quizás, pensó Pilar, con el alma encogida, alguien no quería que se fuera. Alguien que aún no aparecía en las búsquedas ni en las cámaras. Alguien muy cerca. El reloj marcaba las 6:22 de la tarde del domingo, cuando una llamada cambió todo.
Un grupo de caminantes por una zona boscosa de la Calderona, a menos de 40 kilómetros de Valencia, encontró lo que parecía ser el cuerpo de una joven. Junto a ella, una piedra y una rama. Las autoridades no dieron nombres al principio, pero Pilar ya sabía. El alma se lo gritaba. Y ahí comenzó lo que nadie quiso imaginar. No una desaparición, sino algo mucho más oscuro. El bosque de la Calderona, con sus caminos retorcidos y su aroma a pino húmedo, había sido durante años un lugar de desconexión para los senderistas y ciclistas. Pero esa tarde se convirtió en un escenario irreconocible. Una pareja mayor, vecinos de Náquera, encontró el cuerpo mientras recogía hierbas silvestres. Ella fue quien lo vio primero. Su grito rompió el silencio de la montaña. Él llamó a emergencias con las manos temblorosas. Cuando llegaron los agentes, la escena fue tratada con la delicadeza de quien ya ha visto demasiado. El cuerpo, semioculto entre ramas, mostraba signos evidentes de una caída reciente, pero no natural. Tenía una piedra entre las manos, los nudillos marcados como si hubiese intentado defenderse. A pocos metros, una rama rota, manchas de tierra removida y algo más inquietante, mechones de pelo esparcidos, como si alguien la hubiera arrastrado. Aunque no se confirmó la identidad hasta bien entrada la noche, todo apuntaba a que se trataba de Lía. Tenía la misma ropa que describió su madre, mismo corte de pelo, una cadena en el cuello con una nota musical, regalo de su padre fallecido. Pilar fue informada sin rodeos como lo merecen las mujeres que han sostenido la verdad más dura entre los dientes toda la vida. El golpe fue seco. No hubo drama, solo un silencio que hizo temblar la sala de identificación. Pilar no lloró. Apretó el crucifijo entre sus dedos y pidió que se iniciara la investigación de inmediato. Sabía que el tiempo era su enemigo. Los forenses trabajaron toda la noche. Confirmaron que la muerte no fue por un solo golpe. Había signos de lucha, pequeñas heridas defensivas. El cuerpo no presentaba marcas que indicaran otras formas de violencia, lo que calmó ligeramente los rumores que ya comenzaban a circular. Pero lo más inquietante fue el surco en el cuello, una señal clara de asfixia. Según los peritos, ese fue el mecanismo final. Después golpes, no al revés. El informe fue claro, la muerte no fue un accidente ni un arrebato instantáneo. Hubo intención, tiempo, planificación. Los medios lo reportaron al día siguiente con titulares fríos: hallada sin vida una joven de 21 años en la Calderona. Pero en casa de Pilar, eso tenía nombre y apellidos, tenía historia y un futuro que ya no existía. Mientras tanto, en redes sociales, amigos, conocidos y hasta completos desconocidos empezaron a compartir fotos de Lía, algunas de su graduación, otras tocando el violonchelo en conciertos de barrio. La reacción fue inmediata: mensajes de incredulidad, flores dejadas en la puerta de su casa, velas encendidas frente al conservatorio. Sin embargo, para Pilar, las muestras de cariño eran insuficientes. Su hija no había muerto por descuido. Alguien la había llevado hasta allí. Alguien en quien había confiado. Y ahora debía descubrir quién fue. La investigación oficial comenzó ese mismo lunes. Se designó un equipo especializado. Se recogieron pruebas del lugar, se solicitó la geolocalización de su teléfono y sobre todo se cruzaron llamadas. Y ahí apareció un nombre: Shanna. Una llamada de apenas 2 minutos, registrada poco antes del último mensaje de Lía. El rompecabezas acababa de empezar, y cada pieza parecía estar más cerca de casa de lo que cualquiera se atrevía a decir en voz alta. Cuando los agentes revisaron el historial de llamadas de Lía, algo llamó la atención de inmediato. A las 18 horas 12 minutos del día de su desaparición, había hablado con Shanna del Valle durante exactamente 2 minutos y 14 segundos. Era la única llamada registrada esa tarde, además de los mensajes enviados a su madre y su hermana. Pilar, al enterarse, apenas levantó una ceja. No le sorprendía. Shanna había sido una presencia difusa en los últimos años. Nunca demasiado cerca, pero tampoco ausente del todo. Amiga de la infancia, sí, pero también fuente de tensiones, rivalidades veladas y silencios prolongados. Los agentes decidieron localizar a Shanna cuanto antes. La encontraron en su casa, en un chalet del extrarradio de Paterna,
compartido con su padre y su hermano menor. Al principio, su actitud fue de colaboración total. Contó que no veía a Lía desde hacía meses, que le sorprendía que la mencionaran, que no sabía nada. Todo en tono suave, casi condescendiente. Sin embargo, el equipo investigador ya tenía una sospecha latente. Si Lía había dicho que salía con una amiga y esa amiga era Shanna, ¿por qué mentir sobre el encuentro? El informe policial señaló una incongruencia básica. El mensaje de Lía a su madre hablaba de estar con una amiga y tener problemas con el coche. Pero no se registró ningún trayecto en su vehículo personal. Tampoco había imágenes de ella saliendo sola. En cambio, una cámara de seguridad frente a una clínica dental captó algo revelador. A las 18 horas 19 minutos, Lía subía a un coche negro, un todoterreno de matrícula parcialmente visible. Al volante iba una mujer con gafas de sol grandes. En el asiento del copiloto, un hombre no identificado. Los investigadores contrastaron los datos con registros de tráfico y cámaras de peaje. Poco a poco, trazaron la ruta del vehículo. El coche abandonó Valencia por la V21, rodeó Sagunto y acabó adentrándose por caminos secundarios en dirección a la Calderona. Esa fue la última zona donde las cámaras pudieron seguir el rastro. Pilar, al enterarse de la existencia del vídeo, volvió a repasar mentalmente los últimos días. ¿Había notado algún cambio en la actitud de su hija? ¿Algún signo de alerta que no supo interpretar? Solo recordaba una conversación 3 semanas antes, donde Lía mencionó de forma casual que Shanna le había escrito después de mucho tiempo. Pilar, ocupada en ese momento, apenas escuchó. Se limitó a asentir. Ahora esa omisión pesaba como plomo en su conciencia. El hombre que iba en el coche con Shanna fue identificado días después. Darío Aranda Soler, 29 años, empleado como vigilante privado. Había trabajado para varias empresas de seguridad, pero también había sido contratado puntualmente por el padre de Shanna, un empresario con contactos en sectores diversos. No tenía antecedentes penales, pero sí denuncias archivadas por agresión en el pasado. Nada que lo vinculara directamente a Lía. Hasta ahora. La línea temporal empezaba a consolidarse. Lía no había salido sola, había quedado con Shanna, había subido voluntariamente al coche y había terminado en un lugar donde nadie va sin un motivo. Las autoridades, por primera vez, comenzaron a tratar el caso no como una desaparición trágica, sino como un acto deliberado, una cita, un trayecto y un final que no fue accidental. En medios locales, el caso empezaba a generar ruido. Los titulares hablaban de amistades peligrosas, sombras del pasado y un crimen que sacude Valencia. Pero para Pilar, eso era solo humo. Lo que le importaba era el rostro de Shanna, que empezaba a desdibujarse bajo la máscara de inocencia que también sabía llevar. Con la ruta del vehículo confirmada, los investigadores profundizaron en el entorno de Shanna del Valle. La imagen pública que proyectaba era impecable. Hija de un empresario conocido en la zona, exalumna de colegio privado, activa en redes sociales mostrando una vida perfectamente curada. Paseos en barco, entrenamientos de kickboxing, cafés en terrazas caras y frases motivacionales. Pero detrás de esa fachada empezaban a emerger grietas. Testimonios recogidos por la policía revelaban que Shanna no era simplemente una joven brillante y moderna. Era también una persona controladora, celosa de sus amistades y con tendencia a generar vínculos asfixiantes. Quienes habían sido cercanos a ella hablaban de cambios abruptos en su actitud, episodios de silencio total seguidos de atención desmedida. Siempre buscaba cercanía absoluta o ruptura definitiva. En paralelo, la policía interrogó a Darío Aranda, el acompañante del vehículo. Su primera declaración fue ambigua. Dijo que no recordaba haber estado en esa zona ese día. Luego, cuando le mostraron las imágenes, afirmó que sí, que quizás fue a recoger leña con una amiga. Finalmente, aceptó que estaba en el coche con Shanna, pero insistió en que no sabía que Lía iba con ellos, que la recogieron de casualidad. La inconsistencia del relato llamó la atención de los agentes, pero sin pruebas directas. Aún no podían imputarle ningún cargo. Los técnicos analizaron el móvil de Lía. A través de una orden judicial se accedió a sus mensajes de las últimas semanas. Allí se encontraron intercambios recientes con Shanna, bastante intensos para alguien que decía no tener contacto con ella.
El tono de los mensajes era confuso, por momentos afectuoso, por otros distante. Pero algo destacaba. Shanna insistía constantemente en verla antes de que se fuera, en arreglar las cosas, en hablar sin intermediarios. Incluso llegó a escribirle: "No puedes desaparecer así de mi vida, no después de todo". Era evidente que había una tensión emocional, pero no se podía afirmar con certeza el tipo de relación que mantenían. En la agenda de Leah había una nota marcada el día 4 de junio, justo el día de su desaparición. Solo decía: ver a Shanna, no alargar. Esa advertencia final intrigó a los investigadores. ¿Por qué Leah se había citado con ella si intuía que no sería fácil? ¿Se sentía presionada o simplemente quería cerrar un ciclo? Pilar, al leer los mensajes, se sintió desgarrada. Nunca imaginó que Shanna tuviera tal influencia sobre su hija. Recordó que, en la adolescencia, ambas pasaban horas juntas, casi como hermanas. Pero también recordaba las veces que Leah llegaba a casa tensa, después de estar con ella, diciendo que se sentía agotada emocionalmente. En ese momento no lo interpretó como una alerta. Pensó que era parte de la intensidad de la juventud. La prensa, siempre hambrienta de titulares, comenzó a especular. Algunos apuntaban a una relación amorosa no correspondida. Otros hablaban de celos profesionales, ya que Leah empezaba a destacar en el mundo de la música y Shanna había abandonado sus estudios. Se dijeron muchas cosas. Pilar no prestó atención a las conjeturas. Para ella, lo importante era seguir el hilo. Y ese hilo conducía, cada vez con más fuerza, hacia una relación obsesiva, probablemente insana y quizá peligrosa. El análisis de los movimientos del coche mostró algo que no se había detectado al principio. Después de dejar el área del bosque, el vehículo regresó a la ciudad, pero no directamente. Se detuvo durante 24 minutos en una gasolinera de servicio. Las cámaras captaron a Shanna bajando sola del coche, con la cara parcialmente cubierta por una gorra. Compró una botella de agua y papel higiénico. Su comportamiento era errático. Caminaba con rapidez, evitaba mirar al dependiente. En las imágenes, Darío no aparece. Para los investigadores, esto fue clave. Demostraba que no hubo improvisación. Alguien sabía qué hacer después. Alguien se había preparado. Y mientras tanto, Shanna seguía sosteniendo la misma versión. Que no había visto a Leah, que no sabía nada, que no entendía por qué la señalaban. Pero los hechos empezaban a hablar más que las palabras. Y los silencios de Shanna, cada vez más medidos, ya no parecían casuales. Los días siguientes al análisis del vídeo y la geolocalización trajeron consigo una revelación que cambiaría el enfoque de toda la investigación. Una revisión profunda de los dispositivos electrónicos confiscados permitió a los peritos descubrir una carpeta oculta en el teléfono de Shanna del Valle. En ella había capturas de pantalla de antiguas conversaciones con Leah, algunas borradas, otras sin fecha, pero con contenido perturbador. Mensajes de control, frases ambiguas, expresiones como "no serás de nadie más" o "prefiero perderlo todo antes que verte con otra persona". Aunque no había amenazas explícitas, el patrón emocional resultaba claro: una dependencia emocional extrema. El análisis psicológico de estos intercambios apuntaba a una relación marcada por la posesión disfrazada de cariño. Leah, por su parte, respondía de manera educada, pero mantenía cierta distancia. No había rastro de correspondencia emocional real. En ningún momento se confirmaba que existiera una relación amorosa entre ellas, al menos no recíproca. Eso no detuvo a algunos medios de comunicación que empezaron a alimentar teorías sin fundamento. El daño colateral de la especulación era visible. La familia de Leah comenzó a recibir comentarios fuera de lugar en redes sociales, mezclando dolor con morbo y banalizando la tragedia. Pilar, con la entereza que la caracterizaba, emitió un comunicado breve. Mi hija no es una historia de titulares, es una vida truncada por una obsesión que ella no alimentó. Lo que buscamos no es venganza, sino verdad. Sus palabras fueron recogidas por varios periodistas, pero no todos respetaron su tono. Algunos preferían narrativas más jugosas. No faltó quien señalara que Leah debió intuir el peligro o que las emociones mal gestionadas pueden llevar a errores fatales. Pilar respondía en silencio.
archivando cada frase, cada nombre, cada desvío del foco. Sabía que los prejuicios sociales eran parte del juicio informal que se construía fuera de los tribunales. Mientras tanto, el entorno de Shanna también comenzó a fracturarse. Personas que antes la defendían empezaron a reconocer conductas que siempre les parecieron extrañas. Excompañeras de universidad recordaron episodios donde Shanna tenía estallidos de ira si no era el centro de atención. Una profesora del conservatorio confesó que en más de una ocasión tuvo que mediar entre ella y otras alumnas por conflictos de celos absurdos. Incluso su hermano, menor que ella, mencionó en una entrevista que Shanna a veces no sabía cuándo parar. Ninguna de estas declaraciones era prueba suficiente, pero todas juntas dibujaban un perfil, una personalidad límite, incapaz de tolerar el abandono, real o imaginado. El Ministerio Fiscal, ya con esta información en la mesa, comenzó a barajar la posibilidad de que no se tratara de un hecho aislado ni impulsivo. Se abrió una nueva línea de investigación centrada en la posible premeditación del acto. Los peritos accedieron entonces al historial de búsqueda del móvil de Darío Aranda. Entre recetas de cocina y vídeos de mecánica, apareció algo que tensó el ambiente en la sala. Había buscado cómo dejar a alguien inconsciente sin dejar marcas, apenas 4 días antes de los hechos. Esa búsqueda cambió la categoría del caso ante los ojos de la justicia. La defensa de Shanna reaccionó rápido. Solicitó una evaluación psiquiátrica y emitió un comunicado donde argumentaban que su clienta sufría de estrés emocional severo derivado de una amistad tóxica que la desbordó. La estrategia era clara: preparar el terreno para declarar el crimen como producto de una emoción violenta. Pero para Pilar, esa excusa no tenía cabida. Su hija no fue parte de un juego psicológico. Fue arrastrada a él sin saberlo. Y no podía aceptarse que alguien confundiera el rechazo con provocación. Cada nuevo dato confirmaba lo que ya intuía. La muerte de Lía no fue fruto del azar. Fue la consecuencia de una obsesión sostenida, disfrazada durante años, hasta que dejó de poder ocultarse. El avance de la investigación trajo consigo un hallazgo decisivo. A través del análisis forense de los mensajes eliminados en el dispositivo de Darío Aranda, se recuperó una conversación completa entre él y Shanna del Valle, que databa del 28 de mayo, exactamente una semana antes de la desaparición de Lía. El contenido era inquietante por su tono clínico. Habían acordado verse para preparar el sitio. También mencionaban la necesidad de que no quede nada suelto y una referencia directa. Ella no sospecha, todavía cree que será una charla tranquila. No había mención explícita a Lía, pero por contexto y fechas, los peritos concluyeron que no podía ser otra persona. La Guardia Civil, con base en esta nueva prueba, detuvo formalmente a Shanna y a Darío bajo sospecha de homicidio doloso, con indicios de premeditación. La noticia se difundió rápidamente, y aunque los titulares variaban, el mensaje central era el mismo. Ya no se trataba de un crimen impulsivo ni de una discusión que se fue de las manos. La justicia comenzaba a ver el caso con otra luz. La detención de Shanna se produjo a las 6:30 de la mañana, sin resistencia. Fue llevada a declarar a la comisaría de Burjasot. Frente a los agentes, se acogió al derecho a no declarar. No mostró arrepentimiento ni ofreció explicaciones. Simplemente dijo que hablaría ante el juez. Su actitud desconcertó a los investigadores. Algunos esperaban nervios, otros una confesión parcial, pero lo que obtuvieron fue una quietud absoluta, como si todo estuviera bajo control, como si se hubiese preparado para esto. Pilar, al enterarse de la detención, no experimentó alivio, solo una sensación de que el camino, largo y desgastante, estaba lejos de terminar. No podía evitar preguntarse qué clase de mente era capaz de planear algo así. ¿En qué momento una amistad de años se transforma en un plan tan frío? ¿Qué grietas personales llevan a alguien a pensar que tiene derecho a decidir sobre la vida del otro? Los medios, ante la contundencia de las pruebas, comenzaron a cambiar el tono de sus narrativas. Ya no hablaban de confusión emocional o de amistad en crisis, sino de manipulación, dominio psicológico y crimen organizado. Se abrió un debate en la televisión pública sobre los límites de las relaciones no románticas y cómo a veces los celos no necesitan un componente amoroso
para escalar al peligro. Se planteó la cuestión de si la sociedad estaba preparada para detectar estos vínculos tóxicos cuando no encajaban en el molde de pareja tradicional. En redes sociales, muchas mujeres jóvenes comenzaron a compartir historias sobre amigas posesivas, situaciones donde la amistad se tornaba control, donde el afecto se mezclaba con el chantaje emocional. Era como si el caso de Lía hubiera roto un silencio colectivo. Pilar leyó algunos de esos testimonios y sintió una mezcla amarga. Por un lado, se alegraba de que se hablara de eso, de que otras chicas pudieran ponerle nombre al miedo que habían vivido. Por otro, no podía evitar pensar que su hija se había convertido en símbolo cuando ella solo quería verla viva, tocando el violonchelo, haciendo planes. El juez instructor del caso, tras revisar el expediente y las pruebas tecnológicas, dictó prisión preventiva para Shanna y Darío. Ambos serían trasladados a centros penitenciarios distintos mientras continuara la fase de instrucción. A pesar de esto, la defensa presentó un recurso casi de inmediato, solicitando que se cambiara la calificación del delito a homicidio involuntario provocado por una crisis emocional. Alegaban que Shanna no tenía antecedentes, que existía un historial de ansiedad y que sufre de dependencia afectiva crónica. Intentaban pintar un retrato de víctima de su propia fragilidad. Para Pilar, todo eso no eran más que maniobras para suavizar lo irreversible. Lía no era una nota al pie en un informe psicológico ajeno. Era una joven con sueños, voz propia y derecho a decir no. Y ese no fue ignorado. No por impulso, sino por diseño. Por eso la lucha que venía no era solo legal, era también moral. Que nadie osara justificar lo injustificable. La prisión preventiva no fue el punto final. En realidad fue el inicio de una nueva etapa. La batalla jurídica, más lenta, más confusa, más propensa a desviarse de lo evidente. Apenas unas semanas después del ingreso de Shanna del Valle al centro penitenciario de Picassent, comenzaron a circular rumores sobre ciertos privilegios a los que presuntamente tenía acceso. Algunos internos comentaban que recibía visitas en horarios atípicos, que tenía su propia celda sin compartir y que incluso contaba con acceso limitado a un dispositivo móvil. Aunque no había pruebas oficiales de ello, el murmullo no tardó en escalar hasta los medios. Pilar, al escuchar esas versiones, sintió una mezcla de rabia y resignación. No era solo la pérdida de su hija, era ver cómo quien estaba implicada en su muerte parecía continuar moviéndose entre favores, como si todavía fuera intocable. Sabía bien cómo operaban algunos círculos. Había trabajado décadas en el sistema. Sabía que cuando se mezcla poder familiar con presión social, las cosas no siempre siguen el cauce justo. Los abogados de la familia solicitaron formalmente una auditoría interna sobre las condiciones de reclusión de Shanna. El juzgado respondió que no existían irregularidades demostrables. Pero la indignación ya estaba instalada, y las redes hicieron el resto. Usuarios anónimos comenzaron a compartir imágenes, supuestamente filtradas, donde se veía a Shanna sonriendo durante una videollamada desde prisión. Nadie pudo verificar su autenticidad, pero la percepción pública ya estaba contaminada. La justicia, otra vez, parecía lejos del dolor real. En paralelo, la defensa de Darío Aranda presentó una nueva estrategia. Aseguraban que su cliente no tenía conocimiento del plan, que simplemente siguió instrucciones de Shanna sin saber qué pretendía. Decían que él creía que iban a darle un susto a una amiga por un asunto emocional, pero que nunca imaginó que acabaría en tragedia. Presentaron informes sobre su baja capacidad cognitiva, su historial de dependencia laboral con la familia de Shanna, y un supuesto cuadro de ansiedad que le impedía tomar decisiones por sí mismo en situaciones de presión. Pilar escuchó cada una de esas afirmaciones con una calma entrenada, pero dentro el torbellino era constante. No podía aceptar que ahora se intentara dibujar a Darío como una víctima más. Había estado allí, había participado, y ahora pretendía esconderse bajo el manto de la obediencia ciega. Para ella, eso era inadmisible. La responsabilidad no desaparece por comodidad. Las audiencias preliminares comenzaron en octubre. El ambiente en los juzgados era tenso. Cada comparecencia de Shanna generaba protestas fuera del recinto. Colectivos feministas,
familiares de otras víctimas, ciudadanos comunes que seguían el caso desde el inicio. Todos exigían que no se olvidaran los mensajes, los planes, la frialdad, que no se tratara el crimen como una explosión emocional, sino como lo que era, una planificación con resultado fatal. Dentro del juzgado, los abogados defensores jugaban con otra narrativa. Hablaban de salud mental, de trance psicológico, de incapacidad para medir consecuencias. Presentaron un nuevo informe clínico, elaborado por un psicólogo privado, donde se diagnosticaba a Shanna con un trastorno de apego disfuncional con componente dependiente. El objetivo era claro: rebajar la imputación, convertir el crimen en un acto producto del desequilibrio, no de la voluntad. El juez instructor, sin embargo, mostró reticencias. Solicitó un nuevo peritaje neutral, designado por el Ministerio de Justicia. También pidió reanalizar el contenido de los mensajes previos al hecho, y especialmente uno que hasta entonces no se había expuesto públicamente. Un audio de voz enviado por Shanna a Darío horas antes de recoger a Leah. Según el perito, contenía frases clave que indicaban intención y organización. Frases que desmontaban la idea de un impulso. Pilar no quiso escuchar ese audio. Dijo que ya sabía lo que contenía, porque lo más duro no era la planificación en sí, sino saber que su hija confiaba en quien la llevó hasta allí. Esa confianza rota era el daño invisible, el que no se ve en informes ni en titulares, pero que permanece cuando todo lo demás se apaga. La audiencia intermedia, señalada para el 16 de enero de 2025, no empezó a la hora prevista. Un retraso técnico en la conexión con el penal de Darío Aranda, más la llegada tardía de uno de los peritos judiciales, alargó el inicio casi 2 horas. En la sala, Pilar Esteban esperó de pie. No por ansiedad, sino por convicción. Dijo que no se sentaría hasta que se escuchara el último fragmento de audio recuperado del móvil de Shanna, el que, según los peritos, ponía fin a toda duda razonable. El juez pidió que se reprodujera el mensaje en voz alta. La sala se sumió en un silencio tenso. Sonó una voz femenina, suave pero firme, que decía: «Ella cree que puede dejar esto así. No entiende que hay cosas que no se abandonan, que si no está conmigo, no estará con nadie. Hoy se entera». Nadie habló, ni un murmullo. Solo el sonido del archivo, como una confesión sellada. Los abogados defensores bajaron la mirada. El Ministerio Público solo pidió una cosa: que el delito fuera recaratulado como asesinato premeditado. El juez suspendió la audiencia para deliberar y pidió que nadie abandonara el recinto. A los pocos minutos, volvió. Su voz, serena pero cargada, dictó: «Este tribunal considera que existen elementos suficientes para calificar los hechos como asesinato con alevosía. Se eleva el caso a juicio oral con carácter prioritario». Una frase técnica, sí, pero para Pilar fue como un amanecer después de una noche larga. El proceso continuaba, pero la verdad ya tenía nombre. Esa noche, al regresar a casa, Pilar encontró un sobre sin remitente en el buzón. Era una pequeña libreta con tapa de cuero rojo. En la primera página, una caligrafía que reconoció al instante: la de su hija. La libreta contenía anotaciones de Leah sobre piezas musicales que estaba componiendo por su cuenta, textos íntimos, pensamientos sobre la armonía, notas técnicas, y en medio de una hoja, una frase que sobresalía del resto, escrita a lápiz como si fuera algo improvisado: «Hay sonidos que duelen, pero también hay silencios que curan». Pilar no supo si llorar o sonreír, porque aunque Leah ya no estaba, ese cuaderno parecía llegar en el momento exacto, como una respuesta final, una forma de recordarle que incluso en medio del ruido, de los procesos, de los titulares, su voz seguía viva. Los medios publicaron titulares esa semana: «El caso Esteban irá a juicio por asesinato. La justicia reacciona tras meses de polémica. Shanna del Valle enfrentará pena máxima». Pero para la mayoría, era solo una noticia más. Lo que no sabían, lo que no podían imaginar, era que en una pequeña sala de música de un conservatorio olvidado, un profesor había encontrado un archivo de audio entre los trabajos antiguos de Leah, una composición sin nombre, grabada semanas antes de su muerte. Cuerdas suaves, un compás irregular,
y una melodía que se quebraba en el minuto 2 para luego levantarse con más fuerza. La llamó Reverso. Ese archivo, semanas después, fue interpretado por la Orquesta Juvenil de la Comunidad Valenciana en un concierto en homenaje a las víctimas del silencio. Al terminar la pieza, hubo un momento de pausa. Nadie aplaudió de inmediato, porque a veces el alma necesita quedarse quieta para entender lo que acaba de oír. Y en ese instante, cuando el público por fin reaccionó, cuando las notas todavía flotaban en el aire, alguien en la última fila se llevó la mano al pecho. No por pena, no por tristeza, sino por esa mezcla rara y profunda que solo se siente cuando el dolor, al fin, encuentra sentido. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.